Hola, ¿cómo están, chicas? Un placer saludarlas, un gusto verlas el día de hoy, en este momento especial en donde vamos a hablar de cosas tan interesantes que te van a permitir hacer un cambio de verdad importantísimo en tu realidad. Si pones atención a los próximos minutos de nuestra conversación, mi nombre es Mariana Zamora, soy coach de transformación cuántica conductual y tengo ya más de 2 años trabajando con este tema en particular, en donde puedo acompañar a las personas a entender muchas cosas que normalmente no nos explican y que además contienen información inconsciente, que justamente es lo que nos permite hacer cambios reales en nuestra vida. Y lo que quiero plantearte el día de hoy es que seguramente no solamente en este momento en el que estamos viviendo situaciones pues muy críticas y retadoras, sino probablemente en muchas ocasiones en tu vida, te ha sucedido que te has preguntado: ¿por qué es que yo vivo una realidad tan diferente a la de otras personas, para bien o para mal? ¿Por qué es que yo aparentemente hago tanto esfuerzo o quiero lograr cosas y no las logro y otras personas, posible o aparentemente, las logran con mucho mayor facilidad que yo? Porque alguien gana más dinero que yo, aunque aparentemente trabajamos igual, porque a alguien le es más fácil generar nuevos hábitos o ser más productivo y a mí me cuesta tanto trabajo. Bueno, te tengo noticias. La realidad que tú vives es diferente a la realidad que vivo yo y a la que vive cualquier otra persona, no por un tema de capacidades. En realidad, solamente es un tema de programaciones. Así es. Tú, yo y todos los seres humanos que existimos en este planeta funcionamos como una computadora. Y eso significa que vamos guardando información en diferentes niveles de nuestro sistema y que esa información ayuda a que corran ciertos programas, lo mismo que en una computadora. Si alguna vez has utilizado una computadora o has visto cómo se utiliza una computadora, te darás cuenta que nosotros metemos instrucciones a través del teclado. Claramente elegimos primero un programa que vamos a utilizar, metemos estas instrucciones y entonces la pantalla nos da un resultado específico. Si tú metes instrucciones inadecuadas o erróneas, pues lo que vas a ver en la pantalla es un resultado erróneo o diferente a lo que tú querías, ¿cierto? Si tú escoges un programa que no es el adecuado para poder realizar un cierto tipo de trabajo o obtener un cierto tipo de documento o de resultado, pues claramente vas a tardar mucho y probablemente, muy seguramente, el resultado que vas a obtener ni siquiera es el deseado. Así que esto tiene una relación súper directa en lo que tú y yo vivimos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Pues porque igualito que una computadora, nosotros tenemos información, tenemos manera de meter instrucciones y de acuerdo a esas instrucciones y de acuerdo a esa información y de acuerdo a esos programas que ya tenemos, pues vamos a obtener un resultado y ese resultado, ¿dónde lo vemos? En nuestra realidad. Para ponértelo de una manera un poco más sencilla y que puedas entender las bases fundamentales de esta fórmula, en realidad es una línea secuencial relativamente sencilla. Primero, todo lo que piensas, todo lo que pensamos, siempre genera emociones. Toda la vida, todo el tiempo. Mariana, ¿y qué pasa cuando no estoy sintiendo nada en particular? Es porque ciertamente tus estados emocionales no están en una carga emocional intensa. Probablemente te sientes en paz, o te sientes relajado, o te sientes distraído, o te sientes disperso. Pero siempre va a haber una carga emocional, no importa de qué intensidad o no importa de qué tendencia o magnitud. Lo siguiente que requieres saber es que cada una y todas tus emociones son las que activan o impulsan tus decisiones y tus conductas. Así es, cuando tú te sientes enojado respecto a algo, entonces vas a tomar cierto tipo de decisiones y cierto tipo de conductas. Cuando te sientes cansado o desmotivado respecto a algo, vas a tomar otro tipo de decisiones y otro tipo de conductas. Y si te sientes súper entusiasmado o seguro, pues claramente vas a tomar otro tipo de decisiones y otro tipo de conductas. Y en consecuencia, ¿qué va a haber? Todas tus conductas al final del día van a crear un resultado. Entonces, ciertamente, de acuerdo a lo que yo pensé acerca de algo específicamente, o de mí, o de la situación que estoy observando, o de lo que tengo que hacer, se va a detonar una carga emocional. Esa carga emocional o me va a impulsar o me va a retener de tomar una conducta o una decisión. E incluso va a orientar el tipo de conducta o decisión que yo tome. Y de acuerdo a eso voy a tener un resultado. Uno de los casos muy sencillos, muy claros que te puedo decir es si yo
interpreto algo que requiero hacer como algo pesado y retador, seguramente me voy a sentir cansada o enojada o incluso desmotivada. Y desde ese lugar que voy a decidir, mejor lo hago después, esto es muy difícil, no, esto yo no lo quiero hacer, no, esto yo no puedo hacerlo. En consecuencia, no lo hago o lo hago mal o lo hago a medias, por supuesto, porque sigo esa instrucción que metí yo. Y entonces el resultado es, no gané el dinero o no terminé lo que había que entregar o no hice aquello que me correspondía para poder, no sé, tener un mejor servicio de algo o para poder tener un producto en las manos o para poder tener un resultado. ¿Te fijas? Entonces, si lo podemos observar de acuerdo a lo que te dije al principio, pues es relativamente sencillo. Cada uno de tus pensamientos es una de esas instrucciones que tú metes para que tus estados emocionales, que son literalmente la indicación de tus programas, puedan moverse a que tú tomes una acción o no. Es decir, que veas algo en tu pantalla finalmente reflejado. Lo más importante e interesante de todo esto es que quiero que sepas que estos resultados, todos los resultados que tú tienes hoy en la vida, todos en realidad se pueden cambiar. ¿Cómo se pueden cambiar? Cambiando la forma en la que estás programado para pensar y ya. Ahora es bien importante que entiendas que todas estas instrucciones que metemos, que son literalmente todas las cosas que dices y te dices, interpretas o calificas o enjuicias aquí, todas esas cosas están influenciadas incluso por nuestro entorno. Ojo, dije influenciadas, no generadas. Así que una de las cosas más importantes es que quiero que entiendas que tú tienes el total y absoluto poder de cambiar esas instrucciones y de elegir el entorno en el que quieres o en el que requieres estar para poder crear mejores instrucciones, para poder mejorar esas instrucciones e incluso los recursos que hay alrededor para que tú puedas aprender nuevas instrucciones de otros. Bueno, pues ahora quiero contarte que durante estos 2 años he estado trabajando con muchos equipos de esta maravillosa empresa, ayudándoles justamente a entender exactamente cómo es que funciona este mecanismo. ¿Cómo está este rollo de que realmente somos programaciones y que cómo se cambian esas programaciones y de dónde vienen esas programaciones? Pero sobre todo y más que nada, ¿cómo hago para resolverlo? Normalmente yo trabajo con 3 factores súper importantes. Y esos 3 factores tienen que estar siempre presentes para que de verdad puedas generar un cambio. ¿Cuál es el primer factor? El primer factor es el conocimiento. El conocimiento es el que nos lleva a tener un pedazo, una pieza del rompecabezas que nos estaba haciendo falta. Hay un principio que también es el que rige toda mi práctica y que dice que si tus resultados de vida no son los que estás deseando, solo hay 2 causas, solo 2 posibles causas, no más. Hay algo que no sabes o hay algo que no estás haciendo. Y si lo piensas es totalmente tangible, totalmente comprobable y además puedes observarlo muy fácilmente. Normalmente me preguntan, Mariana, ¿cómo sé que esto es cierto? Muy sencillo. ¿Tú crees que al día de hoy hay algún área de tu vida en la que tú estabas esperando o buscando lograr un resultado? Y resulta que a pesar de que has hecho y hecho cosas, ese resultado sigue sin estar. Sí, ok. Ahí la respuesta clara es, hay algo que no sabes. Es decir, te falta un pedazo del rompecabezas que necesitas además encontrar en dónde va. ¿Para qué? Para que puedas completar el resultado que estás buscando. Ahora, eso nos lleva a que una vez que sabes algo que no sabías, que es muy importante, viene un segundo paso que es igualmente importante, que es la conciencia. Es decir, que te des cuenta en dónde ese pedazo, esa pieza del rompecabezas que acabas de descubrir, en dónde va embonada perfectamente en tu rompecabezas para empezar a completar ese resultado que tú quieres. ¿Te ha pasado? Probablemente a mí me ha pasado y me pasó mucho tiempo que conocí gente y yo fui de esas personas que de pronto empezó a tener mucho conocimiento. Iba yo a talleres, iba yo a terapias, iba yo a muchas cosas que me daban conocimiento, me daban esos pedacitos, algunas de esas piezas de rompecabezas
que yo decía, wow, esta pieza yo no la conocía, esta pieza yo no sabía que la necesitaba, o esta pieza yo no sabía que era necesaria. Y tenía yo estas piezas del rompecabezas, pero la verdad es que había mucha información, pero poca conciencia. Muchas veces probablemente te ha pasado que vas a algún curso o algún taller de la empresa o no, o lees un libro y dices, qué interesante, qué razón tiene este autor, uy, esto qué interesante suena. Pero la realidad es que no te llevas a hacerte las preguntas indicadas para observar en tu rompecabezas dónde embona esa pieza y qué tipo de resultados, qué parte del rompecabezas va a terminar de armar. Así que ese segundo paso es muy importante y es importante que siempre lo hagamos. Que te hagas las preguntas indicadas para poder empezar a traer a ti esa conciencia, este pedazo de rompecabezas, donde embona en mi rompecabezas para poder terminar de armarlo. Entonces, hacer conciencia es súper importante. El tercer punto es la experiencia. Y aquí es uno de los puntos en los que normalmente nos quedamos cortos, porque hay muchas fuentes de información que nos explican qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que está mal. Pero, además de que no vemos ese qué, cómo aplica a nuestro rompecabezas, viene el tercer punto y el más fallido de todos. No entiendo o no recibo el cómo. Y cuando no recibo el cómo, tengo el pretexto perfecto para no actuar, para no accionar. Y justamente este es el eslabón más fuerte y más importante entre tus programaciones del mundo interno, entre tus deseos, planes y proyectos, y entre la manifestación, la realización de todo esto que está en tu mundo interno. Ese eslabón es el más importante, la acción. Pero ojo, seguramente también te puede pasar que de pronto tomas acción, pero si tomamos acción no dirigida, si tomamos acción inadecuada, es decir, estamos poniendo piezas del rompecabezas que no corresponden, puedo pasarme una eternidad poniendo piezas de rompecabezas y nunca van a embonar y el resultado nunca va a estar. Por eso es tan importante tener los otros dos pasos previos. Y sobre todo también darnos cuenta, hacernos conscientes de que este es uno de los eslabones que más nos falla. Este eslabón de la acción es en el que nos quedamos atorados. Aquí viene el cuello de botella. ¿Y por qué viene el cuello de botella? ¿Por qué pasa esto? Que seguramente te ha sucedido más de una vez, en donde ya sé, o sea, ya entendí, ya lo leí, ya me lo dijeron, ya lo vi. Pero cuando estoy en el momento de aplicarlo y accionarlo, algo pasa que no lo hice, o lo hice a medias, o se me olvidó, o lo dejé para después, o ni siquiera me acordé que tenía que hacerlo. Pues ese cuello de botella justamente tiene que ver con tu sistema de navegación fundamental, que son tus emociones. Si una emoción limitante o dolorosa se activa, a pesar de que tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero hay una programación que te lleva a activar una emoción dolorosa, una emoción incómoda, una emoción finalmente limitante, por más que sepas, no vas a actuar, porque tu sentir es el que regula tu actuar. Así que realmente el cuello de botella está en hacer el cambio de esas cargas emocionales, pero para mover esas cargas emocionales de forma permanente, no solamente temporal, no solamente en un momento, hay que hacer ciertas cosas para transformar el patrón mental que la descarga, que la detona. Es por eso que muchas veces los cambios no permanecen, ¿sabes? Porque a una persona le pueden haber enseñado cómo mover sus emociones de forma temporal o cómo hacer algo para que en un momento específico pueda cambiar su estado emocional y a lo mejor decidir algo. Como cuando nos decían de chicas, a mí me tocó, cuente hasta 10, ¿no? Este famoso anuncio de que hablaba de evitar la violencia familiar, no sé si a ti te tocó, que estaba el papá a punto de darle sus zapes al pobre chiquillo y entonces decía, detente, cuenta hasta 10, ¿no? Entonces es una forma clara, ¿no? Y útil de frenar ante nuestras posibles reacciones. Y este contar hasta 10 y respirar nos ayuda. Sin embargo, si yo no cambio el patrón mental
si yo no cambio la instrucción interna que me hace todo el tiempo pensar cierto tipo de cosas cuando alguien actúa de cierta manera, entonces voy a volverme a activar en esa reactividad. Voy a volver a estar en ese momento en el que tengo que volver a contar hasta 10. Y llega un momento en el que es tan cansado, por más que libero, por más que cuento hasta 10, llego siempre al mismo lugar. Así que hay más que hacer que solamente contar hasta 10 o que solamente liberar una emoción. Hay que saber orientarnos a través de nuestro sistema de navegación, porque efectivamente las emociones no son algo fortuito que aparece nada más porque sí, nada más porque alguien te hizo algo, nada más porque así es la vida y te tienes que aguantar. Tu sistema de emociones es un sistema de navegación que te sabe decir exactamente dónde y cuándo estás en el lugar indicado, en la actitud indicada y usando la habilidad indicada, y cómo poner atención a eso para que lo hagas más veces y puedas obtener mejores resultados. Y tu sistema de emociones también te indica cuándo no, donde no estás usando tus recursos adecuados, donde no estás en la versión de ti que es productiva y constructiva, o en el entorno, o en la percepción, o en la negociación, o en la relación adecuada. Y eso te trae mensajes. Y esos mensajes, cuando sabes aprender a escucharlos, cuando entiendes cómo se interpretan, te dan el secreto para hacer el cambio real. Así que realmente cuando empezamos a transformar eso es cuando se empieza a crear literalmente magia en nuestra vida. Además de otras varias cosas que están influyendo en esto. Así que, ¿de qué va a depender? ¿De qué depende normalmente tu programación? La programación que tienes hoy creada, pero además que sigues sosteniendo, porque te tengo noticias. Tú y yo, todos podemos cambiar esta programación a voluntad. El problema está en que no lo hacemos y no solamente no cambiamos la programación, seguimos defendiéndola, justificándola y repitiéndola. Y cada vez que la repetimos, la justificamos o la defendemos, se refuerza en nosotros, construyendo poco a poco nuestra propia cárcel. Justamente los barrotes y los obstáculos que nosotros decimos que nos impiden avanzar, los ponemos nosotros. Así que, ¿cuáles son las causas de esta programación? De que haya estado, de que la hayas creado, o de que la hayas creado como la creaste, porque programaciones siempre vamos a tener, porque funcionamos a través de ello, y de que permanezca, de que siga ahí. Bueno, pues la primera es que hay información inconsciente en ti. Lo que te acabo de decir, hay información que no tienes consciente, a diferentes niveles. Hay información inconsciente que vamos a poder encontrar a través de ciertas preguntas y demás. Hay información inconsciente que es muy profunda y que solamente encontramos a través de ciertas técnicas o metodologías. Pero no te preocupes, créeme, lo que puedes encontrar solo haciéndote preguntas es súper poderoso y ya te ayuda a generar cambios importantes. Así que lo primero es tu información inconsciente. Lo segundo es no saber cómo funcionas. Literalmente, yo te pregunto, si tú no sabes cómo funciona una computadora, ¿puedes usarla a tu favor? Claramente no, ¿verdad? Si no sabes cómo encenderla, si no sabes qué tecla hace qué, si no sabes cómo escribir, cómo darle instrucciones, si no sabes cómo cambiar esas instrucciones, si no sabes cómo salir de una pantalla y entrar en otra, si no sabes cómo entrar a internet y salir de internet, si no sabes cómo cambiar una página a otra de un mismo programa o cómo crear un nuevo documento. Si tú no sabes cómo funciona, ¿puedes utilizarla a tu favor? Seguramente no. Y la máquina va a parecer que te domina, va a parecer algo creado por el demonio, que literalmente tiene vida propia y que no puedes controlarla y no puedes dominarla y solita hace lo que le da la gana, ¿cierto? A mí me pasó muchas veces y seguramente alguna vez te pasó a ti o has escuchado de alguien que dice, es que esta cosa hace lo que quiere, cuando no sabe cómo se utiliza un dispositivo específico. Es que esta cosa no me entiende, o es que esta cosa no la entiendo, esta cosa hace lo que le da la gana. En realidad no está haciendo lo que le da la gana, está respondiendo a las instrucciones que tú le das o las que no le das. El problema está en que no estás sabiendo darle las instrucciones adecuadas o probablemente está recibiendo las instrucciones de otro lado. Así que otro de los grandes problemas es que no sabemos cómo funcionamos. Y aprender cómo funcionamos realmente, créeme que te abre las puertas a cosas insospechadas. Todo aquello que parece muy difícil, cada vez empieza a ser más fácil. Realizar cambios, transformar tu manera de pensar, transformar tus estados emocionales, transformar tus resultados, realmente se empieza a volver algo
casi mágico, pero es como una computadora. Cuando aprendes a utilizarla a tu favor, parece algo casi mágico, que además te súper facilita la vida, ¿o no? Bueno, pues de la misma manera, si sabemos y entendemos cómo funciona nuestro sistema, créeme, va a parecer algo prácticamente mágico que te va a facilitar muchísimo la vida. También depende de lo que has vivido, de las experiencias que viviste, cómo las interpretaste y de que sigues dándoles la misma interpretación. Te sigues repitiendo una y otra vez la misma instrucción y entonces tu programa va a venir a darte exactamente el mismo resultado. Va a activar los mismos comandos, es decir, las mismas emociones, los mismos pensamientos y en consecuencia va a haber el mismo resultado porque tú sigues dándole las mismas instrucciones, es decir, sigues interpretándolo exactamente igual, sigues justificándolo exactamente igual. Mariana, pero es que sí pasó así. Sí, pero ¿qué crees? Si tú no cambias la postura que tienes respecto a lo que pasó, nada va a cambiar. Y eso es algo que tienes que aprender a hacer poco a poco, que es mucho más sencillo de lo que crees, pero para ello hay que soltar algo muy importante, que es tus razones y tu identidad. Así es. Si tú realmente quieres transformar los resultados en tu vida, una gran parte de quien tú crees que eres requiere cambiar, requiere evolucionar. Necesitas soltar todas las justificaciones que tienes respecto al por qué piensas como piensas, por qué sientes lo que sientes, porque alguien más te dijo, porque alguien más te hizo, porque tu papá se fue, porque tu marido te abandonó, porque tu mamá fue cruel. No importa cuál haya sido la historia. No importa cuál haya sido la historia. Hay que soltar las experiencias o las cargas de dolor de esa historia y tomar las habilidades para cambiarla. Porque mantenerte justificando y repitiéndote la historia es tan absurdo como seguir yendo a ver una película que odiaste. Pero sigues comprando el boleto y te sigues metiendo a la sala de cine para ver esa película que odiaste, que te hizo sufrir, que no te gustó, que te hizo perder el tiempo, que te aburrió. Es también tan absurdo como enfermarte porque alguien te contagió y rehusarte a tomar medicina o a ir al médico para recuperarte porque el culpable de que estuvieras enferma es el otro. Y entonces él tiene que venir a resolverlo. Él tiene que venir al médico y él tiene que tomarse las medicinas por ti. No funciona así. Entonces, mientras tú sigas aferrada a la historia de dolor desde la perspectiva que la interpretaste y desde la posición literalmente de víctima, no puedes realizar cambios. Y créeme, cuando lo haces, aparecen tesoros invaluables y habilidades tuyas que ni te imaginabas que tenías. Así que es muy importante que tomes esto en cuenta. Una pregunta que normalmente hago, y es una frase que me encanta, es: antes de ayudar a alguien a sanar, pregúntale si realmente está dispuesto a soltar lo que le enferma. Así que mi pregunta para ti es: ¿realmente quieres generar otros resultados? ¿Realmente deseas ganar más dinero? ¿Realmente deseas crecer en tu negocio? ¿Realmente deseas dejar de tener tantos problemas con tu pareja? ¿Realmente deseas dejar de pelear tanto con tus hijos? ¿Realmente deseas bajar de peso? ¿Realmente deseas sentirte más sana? ¿Realmente deseas mejorar tus finanzas? ¿Realmente estás comprometida con eso? Entonces, requieres estar dispuesta a soltar un mundo de cosas que son las que te están manteniendo ahí y que hoy justificas y defiendes a capa y espada. Pero te tengo una noticia. Cuando tú defiendes tus razones y tus justificaciones, también te quedas con tus limitaciones. De pensarse, ¿cierto? Y bueno, pues claramente también tus programaciones dependen de estas interpretaciones que hizo tu mente subconsciente sobre lo que viviste y que son justamente las que tú sigues reforzando cada vez que te cuentas la misma historia. Mariana, ¿hay manera de meterse con el subconsciente para transformarlo? Por supuesto que hay manera. Y no es forzosamente a través de la hipnosis. Hay técnicas que nos permiten impactar a nivel del subconsciente y son cosas fáciles, sencillas, que puedes hacer en tu día a día.
y que además, si las haces de forma correcta y sumada a todos los pedazos del rompecabezas que te hacían falta, van a tener un impacto exponencial en tu vida. Ahora bien, ¿de qué están dependiendo tus resultados provenientes de estas programaciones? Pues bueno, de entrada están proveniendo primero de lo que te dije, de tu inflexibilidad para hacer cambios y de tus tendencias a la victimización y a las dependencias. Así es, la mayor parte de las veces, o más bien el 100% de las veces que no nos movemos de un lugar tóxico, dañino o doloroso, es porque estamos victimizándonos, es decir, estamos sintiendo que nosotros no tenemos el poder para hacerlo y detrás de ello normalmente es porque hay alguna dependencia. Dependencia a algo, dependencia a alguien, que nos lleva a el siguiente factor que tiene que ver con que tus resultados no cambien, que es tu zona cómoda. La tendencia a estar en nuestra zona cómoda y el tamaño de tu zona cómoda justamente es lo que te está frenando de lograr las cosas que quieres. Ahora, quiero que sepas algo. No solo tú tienes una zona cómoda, todos los seres humanos tenemos una zona cómoda. Y no eres tú el que o la que está discapacitada para sentirse motivada o para ser positiva o para poder salir de su zona cómoda, como si todos los demás lo tuvieran como algo natural, o las personas exitosas que ves. No, es que ellas sí pueden, ellas sí tienen la capacidad y yo no. Es una mentira. Todos los seres humanos, todos, estamos diseñados, cableados para sobrevivir, no para evolucionar ni para ser felices, solo para sobrevivir. Y nuestra tendencia natural en estos mecanismos de supervivencia es usar la menor cantidad de energía, la menor cantidad de recursos y mantenerme en la zona que conozco con mínimo riesgo y solo en donde siento que domino. Esa es tu zona cómoda, esa es mi zona cómoda. Esa es nuestra tendencia natural y eso quiero que lo sepas, no eres tú, así funcionamos todos. Cuando dejas de martirizarte o victimizarte porque es que solo yo no tengo la capacidad, porque yo no sé cómo salir de mi zona cómoda, porque yo tengo tantas deficiencias. No, las tienes tú, las tengo yo y las tenemos todos. ¿Cuál es la única diferencia entre las personas que empiezan a lograr resultados y logran éxito? Y éxito me refiero a alcanzar aquello que para ellos es importante y las personas que no, que hay un trabajo consciente todo el tiempo. Un trabajo que empezó siendo ligeramente retador, algo que no era sencillo, no se sentía fácil, pero conforme lo vamos haciendo, esto empieza a recablearse, los programas empiezan a cambiar y nuestra facilidad para actuar ahora estas nuevas tendencias es mucho más fácil. Siempre va a estar el mecanismo de supervivencia, siempre va a haber algo que nos desvíe y que nos jale hacia la zona cómoda. Pero si tú tienes el conocimiento, la conciencia y las herramientas para llevarte a las acciones y a la experiencia, siempre vas a saber cómo moverte de ese desvío natural a tu zona cómoda hacia tu zona de expansión, donde realmente están tus sueños, todas las cosas que quieres, donde está el dinero que deseas ganar, donde está el negocio que quieres hacer crecer, donde está tu mejor versión física, donde están tus mejores relaciones. Ahí están, no están en tu zona cómoda. Pero lo que necesitas saber es que es un trabajo consciente. No es cierto que a algunos se les da de forma natural, como si hubieran nacido para ello. Mentira. Hay mucho trabajo detrás de ello, mucho. Y no forzosamente trabajo físico. Mucho más trabajo mental. Así que ese es el segundo punto del que dependen tus resultados el día de hoy. El siguiente es tu incompetencia emocional. Como te dije hace rato, al no saber cómo funcionas, pues no sabes cómo utilizar tus sistemas a tu favor. Uno de ellos, tu sistema de navegación, las emociones. Y esta incompetencia para utilizar este sistema de navegación te atora, te frena, como te lo dije. Puedes saber muchas cosas, pero a la hora de querer hacerlas te quedas detenida. ¿Por qué? Porque hay una carga emocional que no sabes cómo utilizar a tu favor, que proviene de una programación. Y mientras más repites esa conducta, más la refuerzas. Cuando aprendes cómo mover, cómo gestionar, cómo usar ese sistema a tu favor, entonces empieza a aparecer una nueva forma de respuesta. Y esa nueva forma de respuesta
cuando te trae resultados benéficos, que es en la mayor parte de los casos, entonces va a crear un nuevo programa de conducta, un nuevo patrón de conducta que ahora puedes usar en lugar del anterior. Así que aprender a ser competente emocional es fundamental. No tiene nada más que ver con sentirte bien o sentirte mal. Sentirte bien tiene que ver con que decidas bien y con que actúes bien y con que además produzcas mucho más. Y con que además veas dónde están las oportunidades y con que además te sientas merecedor y con que además haya seguridad en ti. Tiene que ver con un mundo de cosas. Sentirte mal tiene que ver con no accionar, no decidir, quedarte en lugares tóxicos, no poner límites, sentirte sobrecargada, sentirte desgastada, llevarte a la depresión, vivir enojada, vivir de pleito, enfermarte físicamente. Tiene todo que ver. Entonces, ¿te fijas cómo nuestro sistema emocional no es algo solamente romántico? Es algo sumamente importante para todas las áreas de nuestra vida, porque es lo que rige cómo te vas a conducir. Y finalmente, otras de las razones, otras de las causas que te mantienen en la programación en la que estás son tu frecuencia y resonancia, es decir, las energías desde las que estás parada y que son las que vas a alimentar. Esto es algo que te explicaré con más detalle, pero tiene que ver muy sencillo con que una energía siempre busca ser alimentada y cada estado emocional y mental nos provee de cierta energía. Entonces, el ejemplo que te voy a poner es muy simple. Si yo estoy en una energía de miedo a algo, vamos a poner, si yo estoy en una energía constante de miedo a los perros. El miedo a un perro, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se hace más grande? Pues cuando hay un perro, ¿cierto? Si no hay un perro, no se activa, no se alimenta, ¿cierto? Bueno, entonces, de la misma manera, si yo tengo miedo a el fracaso, ¿cómo se va a alimentar? ¿De qué se alimenta el miedo al fracaso? Pues de la presencia de aparentes fracasos, de la presencia de fallas, de la presencia que las cosas no sean, de experiencias donde yo veo que las cosas no son lo que yo pensaba, de esto me falló, de me equivoqué aquí, de juicios de otras personas que me hacen sentir fracasada. Voy a conectar con todo tipo de experiencias, personas o evidencias, que aunque no son lo único que hay, eso es lo que yo voy a ver, eso es lo que yo voy a captar. Porque el miedo al fracaso necesita ser alimentado y se va a alimentar de todas las posibles fallas, de todo lo que no sale como yo hubiera querido, etcétera, etcétera. Y entonces ahí te quedas estancado en un enfoque limitante y no sabes qué hacer con esto a tu favor para poderlo transformar. Así que tu frecuencia y resonancia es fundamental para poder transformar las experiencias que tienes afuera. Una persona que está en una energía de confianza, ¿la confianza de qué se alimenta? De cosas muy diferentes. La confianza se alimenta de logros, la confianza se alimenta de aciertos, la confianza se alimenta de reconocimiento, la confianza se alimenta de valoración, ¿cierto? Entonces, si tú estás en una energía de confianza constante, vas a conectar con ese tipo de cosas. Logros, reconocimiento, validación, etcétera, etcétera. Así que si hoy estás obteniendo justo lo que no quieres es porque estás parada en la frecuencia o en la frecuencia que genera esa resonancia. Va a depender también mucho de tu nivel de conciencia, que es justamente lo que yo busco hacer para ti. Acompañarte a destapar tu nivel de conciencia, observar todo este universo de cosas que antes ni tenías idea que existían. Es como si tú hubieras vivido en una isla desierta toda tu vida y de pronto tuvieras la oportunidad de que alguien te fuera llevando a través del mar y llegaras a una hermosa ciudad llena de colorido y de cosas lindas y de alimentos que puedes obtener fácil y de personas y ya no estás solo. Y entonces se abre un universo de posibilidades para ti, de cosas que ni siquiera sabías que existían. Y no porque tú no las hubieras visto, no existían. Simplemente tú no las podías ver porque no habías cruzado ese océano. Y de vivir
con probablemente limitaciones para comer solo una o dos cosas toda tu vida y vivir solo vestido de cierta manera y a lo mejor pasar fríos y demás porque no había con qué construir algo más sólido, llegas a un lugar donde puedes dormir bajo un techo que te cubre al 100% y obtener muchos más alimentos de los que nunca en tu vida habías tenido y de una manera mucho más fácil. Y conocer personas cuando viviste toda tu vida solo y tú pensabas que el mundo era un lugar solo. ¿Te fijas? Tú tenías una visión del mundo desde la realidad en la que estabas limitado. Cuando tu conciencia se abre, cuando empiezas a conocer lo que no estaba a tu alcance antes, se abre un universo de posibilidades. Así que elevar tu nivel de conciencia es fundamental y eso es parte justamente de lo que estoy yo hoy buscando lograr juntas para compartir y expandir nuestra conciencia juntas. Y pues finalmente tus resultados van a tener que ver, como te lo dije al principio, de las acciones, de tus acciones dirigidas en una orientación adecuada y de forma constante. Y esto es tan sencillo como decidir ir de México a Acapulco. Si tú no sabes en qué dirección está Acapulco, vas a tomar cualquier camino. Y puedes tomar muchas acciones, como agarrar una moto, como caminar, como treparte un burro, como ir en coche, como ir en un camión. ¿Pero qué crees? No vas a llegar a Acapulco. Vas a llegar a otro lado. ¿Y quién sabe a dónde? ¿Y quién sabe cuándo? Entonces la dirección es súper importante. Pero además, si tú tomaras la carretera correcta de México a Acapulco, pero avanzas 1 kilómetro y te frenas una semana, y avanzas 4 kilómetros y luego te frenas un mes, pues claramente esa falta de constancia va a hacer que probablemente nunca llegues a Acapulco. Y si avanzas 5 kilómetros más, pero te regresas otros 6, claramente, aunque estás en el camino correcto, como no hay constancia, vas a tardar muchísimo tiempo. Y probablemente después de 2 días de estar caminando y esperándote 1 hora y media o 2, vas a decir, no, yo creo que Acapulco no existe, porque no está. O sea, yo vengo caminando y pues no lo veo. Y ahí ya pasaron 3 días y se supone que yo no debía haber tardado más de 6 horas. El problema no es Acapulco, el problema es tu falta de constancia para avanzar kilómetro a kilómetro y además, muy importante, en el vehículo más veloz posible. Porque no vas a llegar a Acapulco en el mismo tiempo si vas a pie, que si vas en bicicleta, que si vas en burro, que si vas en camión, que si vas en avión. ¿Qué tan rápido quieres llegar a Acapulco? Entonces observa cómo llegar al lugar donde quieres tiene que ver con, primero, que estés en la dirección correcta. No importa qué tan rápido sea tu vehículo, si no estás en la dirección correcta, vas a llegar a otro lugar completamente distinto y podrías arrepentirte. Segundo, de que tengas la orientación, pero además la constancia. Es decir, que ese camión, ese avión o ese burro avancen poco a poco a la velocidad que les corresponda, realmente avancen hacia, de forma constante, a tu destino. Y finalmente, elegir el vehículo más adecuado y de preferencia el más veloz para llegar. Y eso tiene que ver con tu energía para producir los resultados, para ser productiva. Y la productividad no tiene que ver solamente con el trabajo. Productividad significa todo lo que puedes, está relacionada, con todo lo que puedes producir en todas tus áreas de vida con los recursos que tienes. Así que tener esa energía, tener la energía adecuada y orientada y usada de forma adecuada es como alquilar un burro o alquilar una bicicleta o comprar un boleto de avión. ¿Cómo es que quieres llegar hacia ese lugar? Y la constancia y la energía que le imprimas te dará la velocidad y la claridad para la dirección a donde vas, van a ser fundamentales. Así que, para que tengas una idea más o menos clara de cómo puedes empezar a hacer todo esto, pues transformarlo requiere de ciertas cosas. Transformar todo esto requiere de ciertas cosas relativamente sencillas, pero como te lo digo, cuando estás por aprender cómo usar una computadora, cuando empieces a usarla y empieces a entender cómo funciona y qué botones hacen qué y demás, empieza a ser cada vez más, más sencillo, empieza a ser más natural.
¿Sabes? ¿Estás de acuerdo? Empezamos a utilizarlo de forma más intuitiva, es la palabra que estaba buscando. Empieza a ser más intuitivo. Ya vas captando como por dónde puede estar el botón que estás buscando y dónde está la instrucción que antes no sabías dónde estaba, pero ya tienes por dónde. Ya sabes que si dice herramientas, pues se me hace que está por aquí, o si donde dice impresión, o si donde... Empieza a ser más intuitivo porque te vas familiarizando con el sistema. Entonces, el primer paso es aprender cómo funcionamos. Y aprender cómo funcionamos es parte del trabajo que tenemos que hacer juntos. ¿Dónde está esa información? ¿Cómo se graba esa información? ¿En qué impacta esa información? ¿Cómo funciona tu cerebro? ¿Cómo es que te lleva a unas acciones? ¿Cómo es que te lleva a otras? ¿Cómo es que cambias o no una conducta, una reacción, una respuesta? Aprender cómo funcionas, saber cómo funcionas, cómo es esta computadora, te va a dar toda la facilidad para que cada vez la uses con mayor rapidez, facilidad e intuición y además te facilite muchísimo la vida, igualito que una computadora. Segundo, pues bueno, aprender a usar todas estas partes de tu sistema a tu favor. Tus emociones, pero tus pensamientos, pero tu energía, pero tus recursos, pero tus habilidades, pero tus experiencias, por dolorosas que sean, como las usas a tu favor, pero tus relaciones, pero tu entorno, qué dejas y qué no dejas de tu entorno. Es bien importante, porque nadie puede sanar en el mismo entorno en el que enfermó. Por eso te pregunto y te pregunté, ¿estás dispuesto a soltar lo que te enferma? Y muchas veces lo que nos enferma es nuestro entorno, muchas de nuestras relaciones. Y hay que tomar decisiones en ese sentido. No significa que te vas a enemistar con todo el mundo. Significa que tienes que tomar decisiones distintas respecto a tus relaciones. Eso es todo. Entonces, va a ser muy importante que aprendas a usar todos esos recursos, ya que sepas cómo funcionan a tu favor. Encontrar las piezas que normalmente te están bloqueando. ¿Cuáles son las piezas que hay que engranar, que te están frenando, que no funcionan, que no hacen sinergia? Esas piezas hay que encontrarlas juntas. Y esas piezas tienen que ver justamente con cómo interpretas algo, qué enfoque le estás tomando, hacia dónde estás viendo, por qué, hacia dónde te estás desorientando o no tienes una dirección, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y es importante que una vez que encuentres estas piezas, que son las que te están deteniendo, las sustituyamos por las que te van a permitir moverte. Vamos a quitar los engranes que frenan el vehículo para poner las piezas que aceleran el vehículo. Eso es importante, ¿cierto? Porque pues ¿de qué importa todo lo demás si no puedo avanzar? No importa cuánto sepas si no puedes avanzar. Y ahí es donde hay que meter las piezas adecuadas. Hay que tener la energía para realizar los movimientos, para tener esta constancia, lo que te decía hace rato. Ese nivel, esa calidad de energía constante, porque la energía no se tiene, la energía se genera. Al igual que la motivación, ese es otro de los errores. Mucha gente dice, es que no tengo motivación, es que la motivación no se tiene, la motivación se genera. Entonces hay que aprender cómo se genera la motivación, cómo se genera esa energía. Y de la calidad y cantidad de energía que sepas generar y orientar de la manera adecuada, porque ya la tienes, pero la tienes totalmente mal usada y totalmente dispersa y se está fugando en muchas cosas que son inútiles y además destructivas. En la medida que se hace eso, que tengas esa cantidad de energía, vas a tener un burro, una bicicleta o un avión. Y eso te va a permitir despegar, literal. Y no solamente a nivel de tu negocio, en todas las áreas de tu vida, literal. Porque el trabajo que hacemos, el trabajo que tú puedes hacer aprendiendo todo esto y sabiendo cómo hacer todo esto, no tiene que ver nada más con tu negocio. De hecho, tiene que ver más con otras cosas que van a terminar impactando en tu negocio. Y bueno, finalmente, tener las herramientas adecuadas para sí tomar las acciones adecuadas. O sea, no sirve de mucho que yo te enseñe cómo hacer carpintería si las herramientas que te doy son de médico. ¿Estás de acuerdo? O no sirve de mucho que yo te enseñe cómo tejer si lo que te doy son un pico y una pala. Necesitas tener las herramientas adecuadas, además, que sean congruentes y alineadas con esta nueva habilidad, con esta nueva energía, con este nuevo conocimiento, con este nuevo sistema que ya vas a entender, qué herramientas uso para que funcione. Porque sin las herramientas adecuadas,
por mucho que sepas cómo funciona un sistema, si no tienes las herramientas con las que haces funcionar el sistema, no vas a poder realmente usarlo a tu favor. Esas son las 5 formas en las que vamos a poder lograr que esto funcione para ti. Y de forma bien práctica, y de forma muy concisa, y de forma muy contundente. Vas a saber muchas cosas, vas a aprender muchas cosas que no sabías, pero no importa qué tanto aprendas, qué tanto sepas, sino cuántas piezas tomes para empezar a armar tu rompecabezas y cuántos recursos y herramientas vas a empezar a aplicar para de verdad armar ese rompecabezas. Así que espero y confío que esto para ti el día de hoy sea realmente revelador, como lo ha sido para muchas personas y como lo fue para mí en su momento. Y a partir de esto podamos empezar a compartir una clase gratuita que vamos a tener tú y yo juntas, en donde te voy a empezar a dar algunos de los pequeños recursos más importantes con los que puedes empezar a trabajar justamente para empezar a hacer cambios. Cambios que ya te mencioné de dónde nacen y cómo se van a empezar a dar si tú abres tu mente y te decides literalmente a empezar y a soltar aquello que hoy te mantiene estancado. Les mando un enorme beso, chicas. Un placer estar con ustedes y por supuesto nos veremos pronto para concluir nuestra clase gratuita. Tengan una extraordinaria semana. Bye, bye.